Ahora vamos a iniciar con la clase de cimentaciones. Vamos a tratar el caso de cimientos aislados, ¿no? Ahora les estoy mostrando una imagen que justamente sirve. Normalmente las zapatas necesitan mayor peralte para trabajar a punzonamiento, ¿no? Entonces, este aparato creado el 2017 por Dominic, ¿no? Sirve para que sin que le hagas mucho peralte, pueda aguantar tu estructura, ¿no? Adecuadamente. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, ¿qué es el diseño, no? El diseño de una cimentación simplemente, en nuestro caso, desde el punto de vista estructural, se basa en que toda la carga producida por la fuerza que le va a pasar la losa a la viga a la columna y la columna a la zapata, esta zapata va a producir un esfuerzo, ¿no? Este es el esfuerzo producido por la zapata, ¿no? El peso total de esta edificación, cualquier edificación sea, va a ser fuerza sobre área, ¿ya? Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer para poder dimensionar adecuadamente nuestra zapata es lo siguiente: es verificar que este esfuerzo sea menor o igual que el esfuerzo del suelo, ¿no? Que es lo que nos va a dar el especialista del suelo. Si esto se cumple, si esto de acá se cumple, entonces ya no habría más diseño que hacerle, ¿no? O sea, ya habríamos terminado con el diseño en este caso. Esto es el único requisito que se pide, ¿no? Tanto cuando hay momento o cuando hay solamente carga, como es este caso, que es un caso ficticio, en ambos casos tiene que cumplir esto de acá. Si cumple esto, ya tenemos las dimensiones de la zapata, ¿no? Que es la primera parte del diseño. Ahora, nosotros, como ingenieros estructurales, recibimos información del especialista de suelos. Esta información viene a ser la siguiente: nos da la capacidad portante del suelo, ¿no? Esto de acá viene a ser la capacidad portante del suelo. Esto de acá viene a ser la capacidad portante del suelo, ¿no? Esto nos da el estudio de suelos. Nos tiene que dar el ingeniero geotécnico. Luego nos tiene que dar el nivel de fondo de zapata. O sea, ¿qué significa? O el nivel de desplante, ¿no? Y también llamado, ¿no? Si este es el nivel de terreno, este es el nivel de desplante, ¿no? Nos tiene que dar ese dato también. Nos tiene que dar la capacidad portante del suelo, nos tiene que dar el nivel de desplante, nos tiene que dar el coeficiente activo, ¿no? Y nos tiene que dar el peso específico, ¿no? Para saber cuánto de peso le va a caer de la tierrita que hay acá, ¿no? Que más o menos, esto está en más o menos 1.8 toneladas por metro cúbico, ¿no? Lo que es lo mismo que 1.800 kilos por metro cúbico. El factor de seguridad de las zapatas, cuando un ingeniero de suelos te da una capacidad portante, no sé, en Lima, por ejemplo, tenemos un buen suelo, grava, por ejemplo, 4 kilos por centímetro cuadrado. Si un ingeniero de suelos te da esta capacidad, ¿eso qué significa? Que en realidad esto de acá aguantaba por 3, ¿no? O sea, en realidad lo que el suelo aguanta es 12 kilos por centímetro cuadrado. Sino que el factor de seguridad en el suelo es muy grande. El factor de seguridad en el suelo viene a ser del de 3. Incluso algunos llegan a utilizar factores hasta de 5, ¿no? Y eso lo hacen porque el suelo es muy variable, ¿no? O sea, el suelo no es que tú vas a encontrar y vas a encontrar un estrato rocoso, no. Acá puedes encontrar una arcilla limosa, ¿no? Una arcilla limosa. Por acá puedes encontrar, no sé, no sé, una arena, más abajo puedes encontrar grava. En realidad vas a encontrar diferentes estratos, ¿no? Un estrato 1, un estrato 2, va a estar separado, o sea, ni siquiera es algo continuo. Entonces, justo por esa razón, tiene un coeficiente de seguridad muy alto, aparte de que en el con el transcurso del tiempo, se toma en cuenta que se va compactar, ¿no? Algo así como compactar, ¿no? Entonces,
Por eso es que tiene el factor de seguridad tan grande. Entonces, tienes la altura del fondo de zapata y tienes el peso específico. Esto es lo que te tiene que dar el estudio de suelos. ¿Ya? Y tú con todos estos datos, tú puedes obtener B y L, ¿no? Si la zapata fuera algo tan simple como esto de acá, simplemente, por ejemplo, si tuviésemos una columna, viga, columna, viga, columna, viga, columna, viga, si tuviésemos algo así como esto, ¿no? Si tuviésemos algo así como esto, y acá tenemos dimensiones de 5 y acá dimensiones de yo, no sé yo, 4, entonces yo saco ancho tributario acá, ¿no? Para esta columna, ¿no? Para la columna del centro, entonces yo voy a tener una distancia acá de 4 metros y acá voy a tener una de 5 metros, ¿no? Ahora, ¿cuál es la carga total que le va a llegar? Va a ser simplemente la carga total al servicio. Podrían asumir que es 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? O pueden calcularlo ustedes mismos, ¿no? Es la carga a servicio, ¿no? Las dimensiones de la zapata siempre se calculan a carga a servicio. Las dimensiones de la zapata siempre se calculan a carga a servicio. Voy a, no les he quitado todo el sonido, todos no deberían tener sonido. Por favor, procuren estar sin sonido todos, si no, el video no va a salir tan bien, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Estamos acá. Bueno, les comentaba, ¿no? Les comentaba justamente eso, ¿no? Les comentaba en nuestro ejemplito que teníamos un área tributaria de 20 metros cuadrados, ¿no? Que multiplicado por 1 tonelada por metro cuadrado, que sería más o menos un aproximado del peso a servicio que habría por piso, sería 20 toneladas, ¿no? Entonces, si caen 20 toneladas, ¿no? De carga, ¿cuánto va a ser el tamaño mínimo que yo necesito? Simplemente, estas 20 toneladas va a producir un esfuerzo producto de la estructura, ¿no? La estructura va a producir un esfuerzo de 20 toneladas por metro, pero tú no sabes cuál es el área, ¿no? Entonces, acá entra un detalle, ¿no? El especialista de suelos te da este dato. Este dato, el especialista de suelos, no sé, dependiendo de en qué ciudad estés, te va a dar un dato diferente. En este caso le voy a poner 2 kilos por centímetro cuadrado, imaginando que estamos por Ayacucho, ¿no? Donde es bajito. Entonces, esto de acá es 20 toneladas por metro cuadrado. 20 toneladas por metro cuadrado. ¿Y esto qué significa? Si esto de acá es 20 toneladas por metro cuadrado, entonces el área que tiene que haber allá tiene que ser lo suficientemente grande como para que esto de acá, el suelo de acá resista el esfuerzo producido por esta carga, ¿no? Cuando tú haces el análisis por esfuerzos, tú necesitas la zapata más grande, pero cuando tú haces un análisis geotécnico, muchas veces por el tamaño del bulbo formado debajo, necesitas una zapata más pequeña. Ahorita estamos haciendo un análisis de esfuerzos, ¿no? Como estructuralmente lo hacemos, ¿no? Entonces, tenemos 20 toneladas que llegan a esto de acá. Bueno, no le hemos colocado pisos, ¿no? Imaginemos que tengamos 3 pisos, ¿no? Es una casita de 3 pisos, nos va a llegar 60 toneladas a esta columnita. Entonces, llegan 60 toneladas y sería 60 entre el área, ¿no? 60 entre el área. Ahora, entre el área y esto tiene que ser menor o igual, o sea, el esfuerzo producido del suelo tiene que ser menor o igual que lo que aguante el suelo, ¿no? En este caso el QDS, ¿no? Eso es lo que aguanta el suelo. Esto es el esfuerzo producido por la estructura y para arriba va el esfuerzo que aguante el suelo. Entonces ese esfuerzo es de 20, ¿no? Entonces simplemente podría incluso esta área colocarle un cuadrado en el cuadrado, 60 entre 20, más o menos va a darme 3, ¿no? 3.
Y la raíz de 3 sería el L, ¿no? El L sería mayor o igual que la raíz de 3. Entonces, fácil en alguna calculadorita podemos hacer esa raíz de 3, ¿no? Bueno, la raíz de 3 más o menos debería darte unos 17, 16, ¿no? Entonces, a este le vamos a colocar 1.7, ¿no? O sea, el lado de la zapata tiene que ser 1.7 o mayor a esto de acá, ¿no? Entonces, esto de acá es, no sé, le ponemos 1.8. Ya, listo, se acabó. B por L 1.8, ya tenemos las dimensiones ya. Acuérdense que esto de acá siempre es a servicio. Siempre es a servicio, no es a cargas últimas. Esta 1 tonelada por metro cuadrado, acuérdense que son cargas de servicio. ¿Qué significa cargas de servicio? Que no son cargas amplificadas. Carga muerta más carga viva. Carga muerta más carga viva más 0.8 de sismo, ¿no? En una y otra dirección, ¿no? Simple. O sea, porque el sismo ya viene amplificado, por eso lo divido entre 1.25 y sale 0.8, ¿no? Entonces, eso de acá, para las dimensiones, las zapatas siempre es a cargas a servicio. Bueno, ya tenemos una nueva norma, ¿no? Actualizada este año de sismos. Acuérdense también que el sismo es una fuerza perpendicular a la estructura, ¿no? Y este sismo va a hacer que nuestra columna tenga zapatas grandes, ¿no? Prácticamente lo que hace que una zapata sea grande es el sismo. Si se fijan acá en el ejemplo que hemos hecho nosotros es para una carga axial nada más. Esto solo existe en estructuras metálicas. En estructuras de concreto siempre van a tener, o bueno, o en la mayor cantidad de casos van a tener momento. Entonces, acá entra una fuerza sísmica. Esta fuerza sísmica, para que lo entiendan, si esto fuera una casita de un pisito nada más, se concentra toda la masa en un solo piso y le colocan, si fuera un estático, ¿no? Sería sux entre R por el peso de la edificación, ¿no? Entonces, este sux, el C, sux entre R, esto de acá, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado físico de esto de acá? Esto de acá significa que la carga que le cae acá es un porcentaje del peso de la edificación, ¿no? Antes, en la antigüedad, esto de acá valía 5%, ¿no? 5%. 5% del peso de la edificación es la fuerza que le caía. Esto significa que como son fuerzas de inercia, justamente por eso se da eso de ser un porcentaje del peso de la edificación, que en cuanto más pesa una estructura, más fuerza sísmica le va a caer. Entonces, eso es un factor muy importante, ¿no? Cuanto más pesa una estructura, más sismo le va a caer. Acuérdense de eso. Por eso el adobe, por ejemplo, que tiene gran peso y poca resistencia, es muy vulnerable frente a los sismos, ¿no? El concreto pesa regular, pesa también bastante, ¿no? Pero tiene buena resistencia, ¿no? Ahí con eso equipara un poquito, ¿no? Posiblemente el futuro de la construcción esté tal vez en los plásticos, ¿no? Que pesan poco y resisten un montón. Entonces ahí ya no va a afectarnos el sismo, ahí ya va a haber otras cosas que nos van a afectar. Bueno, el Z, como ya les dije, ¿no? Nuestro ejemplo es de Ayacucho, el Z es 0.35. Como verán, Ayacucho es este conejito que ven abajo, ¿no? Este conejito es Ayacucho. Este conejito. Tiene forma de un conejito de Ayacucho. Este de acá. Lo que he pintado abajo. Este de acá. Ya eso es Ayacucho, ¿ya? Para Ayacucho es amarillito, amarillito es 0.35. 0.35, ¿qué? Esto de acá simplemente son algo así como que un promedio de las aceleraciones que hay en el suelo, ¿no? Entonces esto de acá es 0.35G, ya viene con el G ya. Pero el G ya lo multiplica directo a la masa, entonces ya no tienes peso, ¿no? Porque inicialmente este de acá es 0.35G, pero este entra a la masa y ahí tienes el peso de la edificación. Ahora, tienes un U, el coeficiente de uso, ¿no? El uso, si es una vivienda común y corriente o es una oficina, el uso es 1, ¿no? Es la importancia que tiene. El C,
al tratarse de un edificio de un pisito, ¿no? Bueno, en este caso lo he hecho de un solo pisito, te das cuenta que el periodo fundamental que va a tener el suelo, más o menos dependiendo de qué tipo de suelo sea, vamos a imaginarnos que nuestro suelo es un S1, ¿no? Entonces su TP, el periodo que va a tener el suelo aproximadamente 0.4. Entonces, si es 0.4 y tienes un limitante de hasta 0.4, entonces el C siempre va a ser 2.5, porque solamente el C va a variar cuando sea mayor que 0.4, ¿no? Acuérdense también de una cosa importante, ¿no? El periodo es aproximadamente el 0.1 del número de pisos, ¿no? Es una forma aproximada de saber si tu estructura es flexible o no es flexible, o si tu cálculo está bien, ¿no? ¿Qué significa? Si yo tengo una estructura de un pisito, más o menos yo me debe esperar 0.1 segundos de vibración, ¿no? De la estructura, ¿no? Entonces, como yo tengo acá como periodo de suelo 0.4, están alejados, ¿no? Entonces, justamente por eso también no es necesario cambiar ese 2.5, ¿no? Es el más alto que hay. Luego viene el S, ¿no? El S que es el coeficiente de suelo, ¿no? Que viene a ser una mezcla, ¿no? Si he escogido S1 0.1 y escojo el tipo de suelo, ¿no? Este es S1 y acá veo, ¿no? ¿Qué tipo en qué tipo de zona estoy? Estoy en la zona 3. Entonces, ¿cuánto vale? 1. Acá está el 1 también. Ahora, el peso de la edificación simplemente se saca con el área por la carga que hay por metro cuadrado, ¿no? O sea, 6 por 6, 26 por 1, y eso sería la fuerza sísmica que le va a caer a esta pequeña, a este pequeño, ¿no? A este pequeño edificio, lo que sea, ¿no? Entonces, si esta carga le va a caer, muy importante es saber eh, el momento que va a producir, ¿no? Porque si esto de acá está cayendo en esta área de 6.6 por 6, de 6 por 6, imagínense que fuera solamente tipo una mesa, ¿no? De 4 patitas, que todas las patitas aguantan lo mismo, ¿no? Estamos imaginando nada más, y que le cae esa carga, ¿no? Justo de 6 por 6, toda esta carga de acá, ¿no? Entonces, si esta fuerza sísmica le cae acá, ¿no? Lo va a empujar, lo va a jalar, entonces esta fuerza sísmica va a producir diferentes momentos en la zapata, ¿no? Y ese es el momento fuerte que va a tener la zapata, ¿no? Porque de no ser por el sismo, prácticamente podrían diseñarlo hasta por carga de gravedad, porque el momento producido por la carga viva es muy poco, y también producido por la carga muerta es muy poco, salvo tengan luces muy, muy grandes, ¿no? Luces muy, muy grandes. Por ejemplo, un caso de luces grandes es, por ejemplo, en centros comerciales. En centros comerciales es prácticamente común tener luces de, qué sé yo, hemos llegado a tener hasta luces de 50 metros, ¿no? 50 metros, no sé, puedes tener una luz de 30 metros, ¿ya? Entonces, si tú tienes una luz de 30 metros, o sea, olvídate, el sismo ahí no va a gobernar, acaba de gobernar cargas de gravedad, sí o sí. Entonces, tú vas a tener un momento, ¿no? De esta manera. Bueno, está un poquito, tal vez, diferente. Más o menos vas a tener este momento, ¿no? Y el momento que es grandote, se va a pasar para acá, ¿no? Y esto lo va a pasar así. Lo mismo acá, lo va a pasar así, ¿no? Va a pasar una menor parte, ¿no? O sea, ya no va a ser tan grande, pero igual va a pasar un gran momento, ¿no? Entonces, este caso donde también va a gran momento y no hay sismo, es justamente, es más pequeño esto de acá, es justamente donde tienes luces grandes, ¿no? Esto más que nada sucede en centros comerciales, ¿no? Comerciales. En centros comerciales sí o sí vas a tener luces grandes, ¿no? Ahí, olvídate ahí, eso de
viga débil de viga débil y columna fuerte, no se da. Bueno, y si te entercas con decir que sí se va a dar, no te van a dar el trabajo simplemente, ¿no? Porque a, a un inversionista lo que le interesa es tener, a alguien que maneja centro comercial le interesa tener luces grandes, ¿no? O sea, ¿para qué le va a interesar tener luces de 10 metros? No le sirve. Necesita gran altura, arriba, no sé, qué sé yo, 5 metros, 6 metros de altura, y luces grandes necesita. Y si no lo vas a hacer tú, lo va a hacer otro ingeniero estructural. Entonces, es importante que estés preparado para lo que te pidan, bueno. Bueno, ya que no puedes evitar eso por estas grandes luces, lo que tú puedes hacer es hunchar un poco más, ¿no? Hunchar un poco más. Igual el mayor problema que vas a tener acá no va a ser de sismo, va a ser por la vead. Porque normalmente cuando tienes esta estructura tipo porticada de grandes luces, normalmente arriostras con unas cruces o con una diagonal, ¿no? Bueno, ese es el caso, ¿no? Vamos a ver, esta es la fuerza sísmica, y esta fuerza sísmica es la única que te produce momentos, ¿no? Pasamos al siguiente caso. Ahora, está comprobado, de alguna manera hasta científicamente se podría decir, que puede el suelo ser cohesivo, puede ser no cohesivo, ¿no? De granular, ¿no? Entonces, hay diferentes reacciones del suelo, fíjense, ¿no? Hay una reacción así, otra reacción así, y lo curioso de estas reacciones es lo siguiente, ¿no? Lo curioso de estas reacciones es que, si bien es cierto, se ha comprobado que sea así, pero no hay forma, o sea, sí se podría hacer matemáticamente, pero en realidad lo que nosotros hacemos como ingenieros es simplificarlo acá, ¿no? O sea, es como que tienen la misma área, ¿no? Esta tiene un área uno, esta tiene un área uno y esta de acá tiene un área uno también, ¿entiendes? Las tres áreas son las mismas, las tres áreas, o mejor, los tres volúmenes, ¿no? El volumen de todo esto de acá con el volumen de todo esto de acá es igual al volumen de todo esto de acá, ¿no? Son iguales los volúmenes. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre las fuerzas que van para arriba y las fuerzas que van para abajo, ¿no? Si no, todo estaría en movimiento y eso es falso, ¿no? Entonces, nosotros hacemos esto de acá, pero, y es aceptado, ¿no? Hay algunos que dirán, no, pero sería mejor hacerlo con esto de acá. Si quieren, háganlo, la verdad es que se van a pasar la vida haciéndolo. Alguna vez he intentado hacerlo y se hace muy complicado los cálculos, uno. Y la otra cosa es que no tiene sentido porque acuérdense también que nosotros cuando nosotros metramos como si todo fuera isostático, ¿no? O sea, eso es falso, ¿no? No sé si se acuerdan, pero cuando metramos, imagínense un metradito simple, ¿ya? Acá tenemos una losita aligerada que va de esta dirección a esta dirección, de esta dirección a esta dirección, y nosotros asumimos que la mitad de acá se va para acá, la mitad de esta losa se va para acá, la mitad de esta losa se va para acá, la otra mitad de esta losa se va para acá. Entonces, las reacciones de estas vigas, o de que producen esta losa de estas vigas, más o menos serían como que acá uno, acá dos y acá uno. Pero eso no es verdad, ¿no? Porque si tú colocas tres apoyos de acá, esto no va a ser el doble de esto de acá. Tienes que calcularlo, esto es hiperestático, ¿no? No es isostático. Asumimos nosotros que es isostático, como que esto de acá está agarrándose acá y esto de acá está agarrándose acá, pero eso no es cierto, ¿no? O sea, esto de acá no es cierto, ¿no? Entonces, por esa razón no vale la pena ser muy exacto o muy detalloso con este tipo de datos, ¿no? Bueno, existen varias formas de sacar el esfuerzo, ¿no? Lo que va a resistir el suelo, ¿no? Ya les he dicho ya, más o menos para que tengan una receta de diseño. La receta de diseño es la siguiente, ¿no? La receta de diseño es la siguiente. Primero, dimensionas la zapata.
Para dimensionar la zapata, tú calculas un A y un B, o no sé, un L y un H, no sé, como quieras llamarlo, ¿no? Cualquiera de esos. Entonces tú dimensionas la longitud y el ancho de la zapata, ¿no? Y la altura de la zapata, ¿no? O el B le ponen algunos, ¿no? B por H, B por L, perdón. B por, como quieras. Te colocas B, lo que sea. Tú sacas esto de acá. Y esto de acá lo sacas con cargas a servicio, ¿no? Con cargas a servicio. Una vez que hayas calculado y esto de acá te haya salido bien, lo que pasa, le pasas al diseño, ¿no? Propiamente dicho. En el diseño, tú vas a hacer un diseño por cortante y un diseño por flexión. En el diseño por cortante, tú vas a tener dos diseños, ¿no? Tú vas a tener un cortante por un cortante en dos direcciones, al cual le llamamos punzonamiento, y vas a tener un cortante por flexión. Por último, este por flexión te sirve para ir al área de acero, ¿no? Ambos de acá te sirven para ir al peralte de la zapata, ¿no? El peralte de la zapata. Ahora, gracias a Dios, aparte de esto de acá, bueno, te piden que hagas un diseño por aplastamiento, ¿no? Tercero, aplastamiento, pero no es necesario, les voy a explicar por qué más adelante. Y la cuarta cosa, tal vez por el anclaje, ¿no? Pero acuérdate que en Perú tenemos la costumbre de hacer las zapatas bien gorditas, ¿no? O sea, tú no ves zapatas delgaditas, ¿no? En España puedes ver, y en otros países puedes ver zapatas delgadas, ¿no? De 30 centímetros. En Perú no, en Perú la costumbre es mínimo 50, ¿no? Usamos zapatas rígidas, ¿no? Mínimo 50, 60 centímetros, es costumbre ya usar ese tipo de zapatas. En otros países puedes encontrar más chiquitos, ya. Ahora, como es rígido, también justamente se parece esto de acá, ¿no? Pero si fuera muy delgadito, ahí va a haber deformaciones, ¿no? Y esas deformaciones justo hacen que tengan estas formas de acá, ¿no? Entonces, de ahí, en ese sentido, por eso también en Perú tal vez estamos un poquito salvados por esa parte, ¿no? Porque tenemos la costumbre de utilizar zapatas rígidas, salvo en edificios de educación limitada, donde utilizan plateas, no sé, de 20, 30, 40 centímetros. Ahí tendrías que hacer un análisis con el SAFE, ¿no? Porque el SAFE te hace interacción sobre estructura, ¿no? Porque te modela también el resorte del suelo, ¿no? O sea, ustedes sin querer, o al menos, bueno, muchos de ustedes sin saber, hacen interacción sobre la estructura al utilizar el SAFE, ¿no? Porque ustedes colocan resortes, ¿no? No se dan cuenta, pero en el K de balasto que colocan, y que lo colocan mal en la mayoría de casos, ahí colocan ahí entra la interacción sobre la estructura, ¿no? Esa es interacción sobre la estructura. Es cierto que hay programas mejores que te modelan eso, pero también bueno, el SAFE también es una buena alternativa, ¿no? La primera forma que tenemos es el esfuerzo trapezoidal. ¿De dónde sale ese esfuerzo trapezoidal? O sea, la primera forma que tenemos de sacar las reacciones, la historia es la misma, ¿no? La misma que les he contado y que les voy a volver a contar acá. Si tú tienes una zapata, vas a tener, ya les he dicho, un P y un M, ¿no? Una carga y un momento. Entonces, tu objetivo, o sea, esto de acá va a producir un esfuerzo en el suelo, ¿no? Ese esfuerzo en el suelo más o menos va a ser así. Va a producir acá algo chiquito, algo grande y acá un esfuerzo trapezoidal, ¿no? Este esfuerzo trapezoidal es lo mismo que decir que yo tengo por separado estas cosas, ¿no? Es lo mismo que decir yo tengo acá el P y yo tengo en otra zapatita el M, ¿no? Simplemente es lo mismo, ¿no? Perdón, el M. Entonces este P simplemente es sencillo, ¿no? Esto de acá es fuerza entre área. Fuerza entre área, nada más, directo. Y el M vendría a ser esto de acá, ¿no?
En un lado lo levanta y en el otro lado lo aplaza, ¿no? Bueno, esto de acá es relativo, ¿no? Depende de cómo lo ves, ¿no? Si para arriba es compresión, está bien esto de acá, si no, es al revés, no haría ningún problema. Entonces, acuérdense cuál es el esfuerzo de momento, ¿no? ¿Se acuerdan del esfuerzo de momento? Los que no se acuerdan, y creo que no se van a acordar muchos, porque a ver, algunos no han llevado bien resistencia materiales, pero acuérdense de Maggi, ¿no? Caldos Maggi, acuérdense, Maggi. Maggi es igual al esfuerzo. Esfuerzo es igual a Maggi. Entonces, esto de acá, el esfuerzo a flexión viene a ser momento por el bracito entre momento y inercia. Se acabó, eso es lo que tienes que hacer. Y acá ya tienes el esfuerzo. Ya tienes un esfuerzo acá, el esfuerzo por compresión, y acá tienes el esfuerzo por flexión. ¿No? Que es Maggi, ¿no? Este Maggi es lo mismo que el momento. Normalmente el I está el centro de gravedad, ¿no? Entonces, como esto de acá va a ser H, como es el centroide, va a ser por H medios, ¿no? Y el momento de inercia es en esta dirección, ¿no? Entonces va a ser, ¿cuál sería el momento de inercia? Sería base por altura al cubo entre 12, ¿no? Mitad 1, mitad 6. H al cuadrado, H se quita. Entonces esto de acá va a ser 6 veces el momento entre B por H al cuadrado, ¿no? Entonces, si tú sumas ambas cosas, vas a tener lo siguiente, ¿no? Vas a tener en la suma de uno solo, vas a tener una parte que está restándose y otra parte que está amplificándose, ¿no? Prácticamente, ¿no? La parte que se está restando se va a restar con esta de acá, que va a ser simplemente el esfuerzo de flexión menos el esfuerzo de compresión, y acá va a ser el esfuerzo de flexión más el esfuerzo de compresión. ¿Por qué? Porque todo esto está en compresión, pues, ¿no? En cambio, este está en compresión y este está en tracción, ¿entienden? Este está en compresión y este está en tracción. Entonces, por eso el esfuerzo del suelo, del suelo va a venir a ser esto, ¿no? Y esto de acá no viene a ser otra cosa que el esfuerzo, perdón, el esfuerzo a compresión menos el esfuerzo a flexión, y ese de acá sería el esfuerzo a compresión más el esfuerzo a flexión, así sería. Entonces, el esfuerzo a compresión, ¿qué cosa es? Fuerza entre área. Menos 6 momento entre B por H al cuadrado. Este de acá, ¿qué sería? Lo mismo, ¿no? Fuerza entre área más 6 veces momento entre B por H al cuadrado. Se acabó. Entonces, el esfuerzo que va a tener esto de acá va a ser fuerza entre área más o menos 6 veces momento entre B por H al cuadrado, ¿no? Va a ser eso de acá, ¿no? Entonces, esto es el esfuerzo que va a producir la estructura. Es el esfuerzo que va a producir la estructura. Y ya les he dicho, ¿no? Que tiene que ser menor o igual que el esfuerzo que aguanta el suelo, ¿no? Que el QDS, que es la capacidad de portar el suelo. Si esto es menor, se acabó el diseño. Ya no hay más que hacer. Eso es todo el diseño que hay que hacer. Naturalmente a este fuerza o a este P, como se quiera llamar, ¿no? Si fuera P, a esto de acá siempre tiene que entrar, o sea, aparte de que viene la carga, tienes que sumarle la carga del suelo y la carga de la zapata, ¿no? Tienes que sumarle esas dos cosas, ¿no? Algunos ingenieros hábilmente lo que hacen es lo multiplican al peso que le va a caer por 1.05, por 1.075 y por 1.1, ¿no? Y esto de acá en suelo malo, ¿no? Perdón, en suelo bueno, en suelo intermedio, y esto de acá para suelo malo, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que hacen algunos para acelerar esto de acá. Si eres más empeñoso, agarra metra, pues, ¿no? El tamaño que estás proponiendo tú, de 2 por 2 lo metras 2 por 2 por o sea, 0.60, tienes que asumir esta parte, al inicio tienes que asumirla, no tienes de otra. Y luego de ahí, como que tienes ya el nivel de fondo de zapata, que en muchos casos es, no sé, 1.50 o algo así, luego le sumas el peso del suelo más, ¿no? 1.50, 1.20 le voy a colocar, ¿no? Porque sería ilógico, o sea, esto también es otro tip para ustedes. Si tú tienes una zapata, ¿no? De una profundidad de 1.20, perdón, de 1.80 te dice el estudio de suelos, ¿no? O sea, ni loco lo vas a bajar hasta acá, ¿no? Porque es muy caro, ¿no? Entonces, lo ideal o lo que la mayoría de gente hace, de ingenieros,
simplemente bajas lo que necesitas bajar, no sé, 1 metro, 1,20, no sé, lo que necesitas bajar, y todo el resto le colocas como concreto ciclopeo. Se acabó. Acuérdate que el concreto ciclopeo aguanta más que el suelo, ¿no? Entonces, el suelo aguantará 1 kilogramo, 2 kilogramos por centímetro cuadrado. El concreto ciclopeo mínimo estará aguantando, si siquiera sus 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces aguanta un montón. Entonces, esto puedes utilizarlo, ¿no? Así no bajas todo, ¿no? Es un gran artilugio, ¿no? Que utilizan muchos ingenieros, ¿no? Que es válido porque aguanta más y te ahorra plata, ¿no? Si ahorra dinero, creo que está bien, ¿no? O sea, se prefiere esto, a esto no, esto no se prefiere. Bueno, simplemente, entonces tú con este VIH ya puedes calcular este VIH, ¿no? O sea, propones un VIH, un B1, un H1, ya tienes la fuerza que le va a caer, ya tienes el momento, esto lo tienes del análisis, sacas todo este valor y esperas que sea menor o igual que este valor. Se acabó. Ese es todo el diseño que tienes que hacer. Así como existe el método trapezoidal, existe el método triangular, ¿no? O sea, cuando ya no te da el momento, lo que haces es, bueno, eso de acá es lo que les he contado, ¿no? Es esfuerzo B entre L por 6 veces momento entre B por L cuadrado, ¿no? Por momento inercia. Existe el esfuerzo triangular, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo triangular? Es este de acá, fíjense, así. El esfuerzo triangular es el esfuerzo producido por un triángulo en la zapata, ¿no? Esto. Ahora, acá, ¿qué se le podría agregar? ¿Qué se le podría colocar? Simplemente tú tienes un P y un M. Entonces, como es tan grande, esto de acá normalmente se utiliza. ¿Cuándo se utiliza? Cuando esto de acá, el método del trapecio, ya no, esto de acá llega a bajar tanto que se hace negativo. O sea, tanto es la resta de flexión que esto de acá se hace negativo. ¿Y qué pasa cuando es negativo? Esto no puede ser, ¿no? Porque cuando es negativo significa que el suelo va a jalar. Y el suelo sabemos que no jala. No hay forma de que jale. Salvo que tuviese, no sé, un tensor o algo así, ¿no? Que lo mantiene anclado al suelo. Ahí podría ser. Pero en condiciones normales eso no va a suceder. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Como ya tienes un P y un M, tú esto de acá lo puedes convertir a una excentricidad, ¿no? Porque la excentricidad es igual a momento entre P, ¿no? Entonces, esto de acá es lo mismo que decir una carga acá, un P cualquiera, y acá la excentricidad. Es lo mismo. Esto de acá es lo mismo. ¿Por qué? Porque si esto lo mando para acá, va a estar con un momento también de P entre E, ¿no? Entonces, esto de acá, asumimos que el suelo tiene una reacción tipo triangular, ¿no? Acuérdate que la longitud de esto de acá es una L, ¿no? Eso significa que esta partecita pequeña va a ser L medios menos E, ¿no? Acuérdate de esto. Y acuérdate también que este P justo le tiene que dar al centroide del triángulo, porque si no, deja de haber equilibrio. Entonces, si justo le da al centroide del triángulo el P, entonces acuérdate que esto vale como 1 y esto vale como 2, ¿no? Entonces, si esto es L medios menos E, ¿todo cuánto valdrá? 3, ¿no? Entonces, esto de acá es 3 por L medios menos E. Esa sería la base del triángulo, porque justo le da al triángulo, ¿no? Porque justo le da al centroide del triángulo. Ahora, para hallar el esfuerzo acá, simplemente equilibrio, ¿no? Sumatoria de esfuerzos igual a 0 tiene que ser. Entonces, P va a ser igual al volumen del triángulo, que va a ser el esfuerzo por 3 por L medios menos E, ¿no? Por el ancho, que sería B, entre 2. ¿Se acabó? Base por altura, por el ancho también, entre 2. Eso será el triángulo. Este es el P. Entonces simplemente el esfuerzo lo libero, ¿no? El esfuerzo va a ser igual a 2P, ¿no? Entre B, entre 3B por L medios menos C. Se acabó. Ese es el esfuerzo. Este es el esfuerzo máximo que va a producir el suelo. Entonces, lo único que tengo que comprobar es que esto de acá sea menor o igual
que la capacidad portante del suelo. Compruebo eso, se acabó. El diseño sencillo. Y por eso nos pagan. Por último, Meyerhoff, ¿no? Que toma en cuenta la redistribución de esfuerzos, ¿no? En el caso de Meyerhoff, ¿no? Tú tienes esto de acá, tienes lo mismo P y M, pero ahora ya no tienes algo triangular, sino ahora ya tienes algo rectangular, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser lo mismo que una excentricidad y acá el P, ¿no? Acá el P. Entonces, acuérdate que este P justo le tiene que dar al medio, porque si no, no va a haber equilibrio. Justo le tiene que dar al medio, ese de acá. Entonces, el P, el anchito que va a tener este de acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser L medios menos C. ¿Por qué? Porque todo esto vale L, pues, ¿no? ¿Te acuerdas? L. Entonces, si esta es la mitad, va a ser L medios menos C. Sé que está medio feíto acá. Vamos a alargarlo un poquito. L medios menos C, ¿no? Esto de acá es L medios menos C. Entonces, como esto de acá justo está a la mitad, L medios menos C, entonces, toda esta longitud, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 por L medios menos C, ¿no? Porque justo está a la mitad. Entonces, yo con eso ya podría hallar el esfuerzo de acá, ¿no? Simplemente sumatoria de fuerzas igual a cero. P va a ser igual a esfuerzo por 2 por L medios menos C, ¿no? Por el ancho, ¿no? Esfuerzo, o sea, base por altura, acuérdense, es el área del rectángulo, ¿no? Base por altura por B. ¿Y el esfuerzo es igual a qué? Va a ser igual al peso total, ¿no? Peso total incluyendo la zapata y el suelo, entre 2 por L medios menos C por B. Se acabó. Eso es todo. Esto es el esfuerzo producido por el suelo, por la estructura, perdón. Es el esfuerzo que le produce la estructura al suelo. Y esto tienes que probar que sea menor o igual que el esfuerzo de la que el esfuerzo de la capacidad portante, ¿no? Que la resistencia de la capacidad portante. Si esto lo pruebas, ya no necesitas hacer más, ya tienes el B, ya tienes el L. Se acabó el diseño, no hay más que hacer. Esto de acá que estamos viendo es solo para dimensionar, solo para saber el ancho y el largo de la cimentación en planta. Para saber el peralte, ya les he dicho ya, entre el punzonamiento, por allá, y el fierro, entre la flexión. Y esto de acá se da bajo cargas en servicio. Bueno, acá tenemos un ejemplito simple. Tenemos una carga, esto es una zapata que tiene un P de carga muerta de 130 toneladas, un P de carga viva de 70 toneladas, un momento de carga muerta de 8 toneladas, un momento de viva de 4 toneladas, un momento de sismo de 15 toneladas, un P de sismo de 10 toneladas, y tenemos que el peso del suelo es de 1.8 toneladas por metro cúbico, la capacidad portante del suelo es 30 toneladas por metro cuadrado, que es lo mismo que 3 kilos por centímetro cuadrado, o simplemente es entre 10, y la profundidad de zapata es 1.5. Entonces, podemos sacar un área tentativa multiplicando el área por 1.05, ¿no? O sea, multiplicando el peso por 1.05, ¿no? El peso total de cuánto va a ser 130 más 70, ¿no? El peso total va a ser 130 más 70 por 1.05 entre 30, ¿no? ¿No? Entre 30 que es la resistencia, ¿no? Y eso me tiene que dar el área tentativa, ¿no? O sea, prácticamente esto de acá, acuérdense que fuerza es igual a fuerza entre área. Si yo quiero el área, simplemente el área va a ser igual a fuerza entre el esfuerzo. Y este es el esfuerzo, pues, ¿no? El esfuerzo del suelo, o el QDS. Y este de acá es la fuerza total, que se le está amplificando y al suelo se le está disminuyendo, para que el área sea un poquito más grande, ¿no? Entonces, con eso de allá, podemos tener un B y un L, ¿no? Este es el área más o menos tentativa que necesitamos. Y con eso tenemos un B y un L tentativo, ¿no? Inicial. Y la altura lo puedes asumir como 0.60. Y esto de acá, la manera más fácil es asumiendo una altura, ¿no? Un peralte, ¿no?
Y lo puedes ir subiendo de 10 en 10 para arriba, o lo bajas de 10 en 10, ¿no? Para abajo, ¿no? ¿No? Y ya, entonces tú ya tienes estas secciones, y con estas secciones aplicas lo que son el método del trapecio, ¿no? ¿Te acuerdas del método del trapecio? Fuerza entre área más 6 veces momento entre b por a al cuadrado, ¿no? O b por h al cuadrado, o b por l al cuadrado, como quieras, más o menos. Entonces, acá tienes toda la fuerza, ¿no? Tienes una fuerza de 11.41, 12.83, 130 y tienes 70. 70 es la de carga viva, es la de carga muerta. Y ustedes dirán, ¿y estas dos de qué son? Estas dos son, una es de la zapata, uno es el peso de la zapata, no sé cuál, no me acuerdo cuál es el de la zapata, y otro es el peso del suelo, ¿no? O sea, hay dos pesos ahí. Entonces eso lo pueden hallar fácilmente, ¿no? No, no me voy a gastar hablando de eso. Ya. Entonces, esto se divide entre el área. El área que hemos asumido es 2.4 por 3.3. Aquí está 2.4 por 3.3. Y b por el cuadrado, ¿no? O b por el cuadrado sería 2.4 por 3.3 al cuadrado, ¿no? Y todo eso sale 31.07 toneladas por metro cuadrado. Entonces, si ustedes ven esto de acá, falla por poquito, pero falla, ¿no? Falla por poquito, pero falla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es aumentar un poquito el área, ¿no? Entonces, podríamos tal vez en vez de utilizar 2.4, le ponemos 2.5 y volvemos a calcular todo, ¿no? Peso de la zapata, peso del terreno, la carga muerta, la carga viva. Volvemos a aplicar esto y ya es menor que 30, 29 toneladas por metro cuadrado. Entonces, si esto de acá funciona, entonces este A y B, este B y L ya queda ya. Este B y L ya queda ya. Ya está dimensionado mi zapata. Bueno, también existe el famoso esfuerzos biaxiales, que es lo real en la zapata, ¿no? ¿Qué son los esfuerzos biaxiales? Ay, para que más o menos me entiendan. O sea, en un lado, como que lo comprime y en el otro lado como que lo tensa, ¿no? O sea, el esfuerzo biaxial viene a ser un esfuerzo, ay, ches, le di mal. El esfuerzo biaxial El esfuerzo biaxial viene a ser un esfuerzo donde ustedes tienen un P y un M en diferentes direcciones, ¿no? Acá yo tengo un M para esta dirección y acá tengo un M para la otra dirección, un MX y un MY, ¿no? ¿No? Tienen dos momentos, ¿no? En dos direcciones, ¿no? Pueden invertir eso de acá, o el de arriba puede ser el X y el de acá puede ser el Y, cualquiera. Y estos producen diferentes momentos, ¿no? Voy a hacerlo igualito que el de acá, ¿no? El momento sin X, que es este de acá, y el momento en Y, que es este de acá. O sea, que haya momentos en dos sentidos, ¿me entienden? Entonces, cuando hay momentos en dos sentidos, va a producir, este momento va a producir esfuerzos de esta naturaleza, ¿no? En una dirección. En realidad esto es lo que sucede en la mayoría de zapatas, ¿no? Sin embargo, muchas veces como solamente el sismo trabaja en un solo lado, bueno, o sea, asumimos que trabaja en dos lados, entonces solo nos concentramos ahí, ¿no? Pero cuando se trata de, por ejemplo, una placa en L o algo así, es súper importante que hagas esto, ¿no? El esfuerzo biaxial, porque ahí sí vas a tener grandes esfuerzos en ambos lados. Entonces, pero para, no sé, para estructuras que trabajan, por ejemplo, para estructuras, por ejemplo, rectangulares, ahí no es tan importante porque casi siempre va a trabajar para acá y por acá casi nada, ¿no? Entonces, ahí no es tan importante. Pero cuando tú tienes un L, ahí sí es súper importante que hagas el biaxial. O sea, no hay forma de que te salves de esa, ¿no? O sea, acá tienes esto, viene para acá, de acá está acá, se va para allá, tan, 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 tan. Por último, hay un esfuerzo, así como hay momentos, también hay una carga, pues, ¿no? La carga que va al centro, ¿no? Y esta carga que va al centro produce carga solamente arriba nada más. Olvídense de este P, ¿no? Este P no es, el P es al centro, al centro.
Este P es para un Weierhoff. Ya. Acá, si el P va al centro y todas las cargas van para arriba, entonces tú tienes que probar que el esfuerzo de la zapata, este es el esfuerzo 1, el esfuerzo 2 y el esfuerzo 3, ¿no? Entonces, el esfuerzo total de esto de acá, porque te va a salir algo como que en 3D, pues, ¿no? O sea, imagínate que en 3D, el esfuerzo en este punto, no sé, en el esfuerzo combinado de los tres, el primer esfuerzo que va a tener el esfuerzo, no sé cómo le llamaría, el esfuerzo 1 mayúscula, o I mayúscula, 1 romano, va a ser igual al esfuerzo 1 más el esfuerzo 2 más el esfuerzo 3, ¿no? Entonces, el esfuerzo 2 tal vez esté por acá, ¿no? El esfuerzo 2 romano, ¿no? El esfuerzo 2 romano, acá sí ten cuidado. ¿Por qué? Porque acá vas a tener un esfuerzo 1 que va a ser positivo, el esfuerzo 2 que va a ser negativo, ¿no? Y vas a tener el esfuerzo 3 que va a ser positivo, ¿no? Entonces, podría ser que en uno de tus esfuerzos, ¿no? Tal vez en el 3 o en el 4 te salga negativo y ahí tienes que volver a rehacer todo nuevamente, ¿no? O sea, no te puede salir negativo, tiene que salir todo positivo. ¿Por qué? Porque el suelo no jala, no jala. El suelo siempre tiene que ser positivo, siempre tiene que estar en compresión. Bueno, este es el método trapezoidal, que es un poquito, la verdad, más laborioso. Yo no lo hago, yo prefiero hacer el de Meyerhoff, que es el de acá, ¿no? Simplemente, este me da más opciones para mí, ¿no? Yo igual utilizo el Meyerhoff para casi todo, ¿no? Cuando es un Excel también utilizo el Meyerhoff. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Acá tú tienes un momento, ¿no? Un momento para un lado, y tienes un momento para el otro lado, ¿no? Y acá tienes un super P, ¿no? Entonces, tú vas a tener una excentricidad 1, que va a ser momento 1 entre P, y vas a tener una excentricidad 2, que va a ser momento 2 entre P. Entonces, cuando tú obtengas esa excentricidad, vas a saber, no sé si esta es tu zapatita, ¿no? Todo esto va a llegar a un punto, o sea, acá vas a tener la excentricidad, no sé, 1, y acá vas a tener la excentricidad 2, ¿no? Entonces, a partir de esto de acá, entonces, de lo que está para acá, recuerda que tiene que ser igual a lo que está para acá, acuérdate. Entonces, esta misma distancia tiene que estar acá, ¿no? Acuérdate. Es como el famoso, será pues L medios menos menos E1. Entonces, toda esa longitud va a ser ¿cuánto? 2 por L medios menos E1. Se acabó, ¿no? Y lo mismo para el otro lado, para que complete, igualito, porque este va a ser también 2 por L medios, ya no ya, porque va a ser B acá. Acá es B y el otro es BL, ¿no? Entonces acá va a ser 2 por B medios menos E2. Entonces el área real de tu zapata no va a ser esta, el área real de tu zapata va a ser esta cosa pequeñita, ¿no? Ese es el área que en realidad va a trabajar de tu zapata. Entonces simplemente lo que haces es, hayas estos de acá, que ya lo tengo acá, ¿no? B, X2, E2, entonces simplemente el esfuerzo total de la estructura va a ser igual a fuerza total entre esta pequeña área, ¿no? Y esto de acá tiene que ser menor igual que el esfuerzo del suelo o la capacidad reciente del suelo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Y se acabó. Ahí ya tienes ya las dimensiones, ¿no? Con esto dimensionas este tipo de secciones, ¿no? Bueno, creo que hemos visto, hay un ejemplo acá. Uh-huh. En el 1 hay un ejemplo, ¿no? Con esto de acá tú dimensionas, ¿no? Ya les he dicho que para esto es cargas a servicio, ¿no? Y luego para el diseño es cargas últimas, ¿no? Bueno, muchachos, espero que les haya servido la clase. Eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda pueden comentarme. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta.
Gracias.